Malaquías capítulo 3, vamos a leer del verso 13 al verso 18. Dice la palabra del Señor así: vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero decís, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay que guardemos sus ordenanzas y que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Para los hermanos que toman apuntes esta mañana, le he puesto como título a la enseñanza: palabras violentas. Déjenme esta mañana compartirles una ilustración de la cual fui testigo. Alguna vez me encontré con alguien que compartimos algún tiempo en la iglesia. Después de pasar unos buenos, creo que años sin vernos, nos encontramos alguna vez y le pregunté por su vida, ¿no? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van las cosas? Y bueno, ahí me comentó, va bien. Y como siempre entre nosotros como creyentes, no falta una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Y la iglesia qué tal? ¿Y cómo va la iglesia? Hermano, yo no sabía lo que preguntaba ese día. Y esa pregunta desencadenó una respuesta bastante fuerte. Su respuesta fue algo como así: no volví a la iglesia. Y sin haberle preguntado más, ni por qué, ni la razón, me dice: no volví a la iglesia y desde entonces me va bien en la vida. Mis negocios van bien. Recuerdo que era un comerciante de San Andresito. Me decía: no me falta nada, duermo tranquilo. Y recuerdo muy bien esta frase que él me dijo: duermo como un bebé. Y me dice: hice todo lo que me dijeron que hiciera en la iglesia y nunca pasó nada en mi vida. Fui a un encuentro, diezmaba, pactaba. Ya se imaginarán ustedes dónde estaba el Señor, ¿no? Y nunca pasó nada. Desde que no volví a la iglesia, mi vida como que se arregló. Esa respuesta fue una respuesta bastante diciente en cuanto a su situación y en cuanto a lo que él estaba esperando del evangelio, ¿no? Seguramente le dijeron que el evangelio arreglaría todos sus problemas, que tendría mucha comodidad, que en sus negocios le iba a ir muy bien, en fin, esa clase de evangelio que ustedes conocen. Ahí tenemos el problema, ¿no? Parece que sus expectativas con respecto al evangelio son muy diferentes de lo que dice la escritura. Este hombre entonces rechaza a Dios porque sus bendiciones como que no coinciden con su concepto egoísta y con su concepto materialista de bendición. Bueno, mis hermanos, parece que la base utilitaria de la fe, la religión y el sistema de valores de muchos choca con Dios definitivamente, ¿no? A lo largo del libro de Malaquías hemos visto que él tiene un método muy característico para transmitir su mensaje, y nosotros podríamos llamar o podríamos denominar ese método como el método de la discusión. Pero
no la discusión en los términos que nosotros a veces entendemos, ¿no? Como agresivo. El primero presenta una acusación contra los que lo están escuchando. Después él mismo da una respuesta como la darían esos oyentes. Y su respuesta suele ser una pregunta. Esa pregunta finge ignorancia, finge inocencia ante la acusación que se les está haciendo. Pero en realidad, lo que refleja esa respuesta es una espiritualidad muerta y una espiritualidad arrogante. Así que vamos a hacer un rastreo nuevamente en el texto para mirar cuáles son sus preguntas. Vamos. Capítulo 1, verso 2. Pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? 1, verso 7. Al final del texto dice, pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Perdone, 1:6, al final del verso 6. 1, verso 7. ¿En qué hemos deshonrado? ¿En qué te hemos deshonrado? Capítulo 2, verso 14. Y vosotros decís, ¿por qué? Capítulo 2, verso 17. Habéis cansado al Señor con vuestras palabras y decís, ¿en qué te hemos cansado? Capítulo 3, verso 7 al final. ¿Cómo hemos de volver? Capítulo 3, verso 8. ¿En qué te hemos robado? Capítulo 3, verso 13, donde estamos hoy. Al final del verso 13, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Se dan cuenta que hay una pregunta que se ha estado repitiendo todo el tiempo? Y ante todas esas preguntas que el pueblo hace, Malaquías habla con detalle y les hace conocer su culpa. Y la impresionante realidad, mis hermanos, es que el pueblo de Dios no era humilde. El pueblo de Dios no estaba satisfecho y más bien acusa a Dios de inconstancia. Dios no es fiable, según ellos. Y se hallan entonces en una espiral descendente. Ellos dudan del amor de Dios. Como dudan del amor de Dios, pues ellos van a responder con sacrificios, van a responder con ministerios inadecuados, con infidelidad entre ellos. Recuerdan, se estaban casando con personas de otros lugares. Dentro de ellos había adulterio, o sea, habían roto el pacto entre ellos. Desconfían de las normas de Dios. Y aparte de todo esto, estos personajes culpan a Dios de los problemas que tienen con Él. Ellos no ven su propio pecado. Así que como no lo ven, pues ellos simplemente no aceptan las acusaciones que hace el profeta inspirado por el Espíritu del Señor sobre ellos. Y así llegamos entonces, hermanos, a la última de estas discusiones. Y el profeta va a examinar lo que el pueblo dice, qué es lo que se escucha de sus labios. Y esta sección, hermano, va a confirmar la radical necedad y el distanciamiento del pueblo del Señor. Rechazan al Señor porque las bendiciones de Él como que no coinciden con su concepto egoísta, con su concepto materialista de bendición. Como que Dios no trata a la gente equitativamente. Ellos hablan con insolencia a su Señor y tienen el desparpajo de preguntar, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? Verso 13, mire. Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Pero decís, ¿qué hemos hablado contra ti? El profeta ya había hecho un penetrante análisis de los que no distinguían entre el bien y el mal. Y de eso ya ha hablado el profeta. Vayan una hojita atrás, capítulo 2, verso 17.
Dice el profeta: habéis cansado al Señor con vuestras palabras y decís: ¿en qué te hemos cansado? Cuando decís: todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor, y en ellos Él se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? El profeta ya había hablado de este tema. Para más información, vaya a la enseñanza que se tocó ahí. Ahora el profeta tiene que regresar al mismo tema. Ahora se repite lo mismo, pero mire que va a ser más terminantemente. Las palabras de este pueblo, digámoslo así, que aquí va a ser una versión más extrema. Mis hermanos, a estas alturas del libro de Malaquías, se había acumulado suficiente evidencia como para hacer al pueblo sensible a los asuntos del Señor, ¿no les parece? Para que el pueblo fuera llamado al arrepentimiento, ya se le ha dado un buen argumento, pero no. El profeta reporta lo siguiente, creo que ustedes en Reina Valera lo tienen: vuestras palabras han sido violentas, ¿sí? En realidad a mí me gusta esa palabra de Reina Valera, porque le imprime esa fuerza al texto. Yo tengo aquí en la Biblia de las Américas: vuestras palabras contra mí han sido duras, pero me gusta esa palabra de Reina Valera: vuestras palabras han sido violentas. Literalmente el texto dice: han prevalecido esas palabras. Esa palabra violenta da la idea de duro, de fuerte, pero la cuestión es que conlleva algo muchísimo más grave. Esa palabra en el texto indica no solamente unas palabras fuertes, sino arrogancia también en sus palabras. Y da a entender entonces que el pueblo ofendía a Dios con su hablar. Eso es una acusación bastante seria para el pueblo del Señor. El pueblo habla arrogantemente contra Dios nuevamente y de una manera bastante fuerte. Como último, en el catálogo de pecados que el pueblo había cometido contra Dios, entonces se va a mencionar esto: la blasfemia contra el Señor. Vuestras palabras contra mí, y note que el texto dice: vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor. Así que ¿de dónde viene la acusación? Del Señor mismo. Ahí está el grave problema en que está el pueblo. La actitud del pueblo parece haber sido de creciente escepticismo. Ahora ellos van a dar una expresión vocal a sus críticas, y esto era algo más que un tono abrupto del lenguaje. Las palabras violentas del pueblo contradecían, hermanos, las promesas divinas. Israel, como de costumbre, cuestiona las acusaciones y está expresado de esa manera. Mire cómo lo dice el texto: pero decís: ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Notan? Hay que ponerle como la expresión a la pregunta para que nosotros podamos entenderle. ¿Nosotros? ¿Qué hemos dicho contra ti? ¿Qué hemos hablado contra ti? Nosotros ya estamos un poco familiarizados con esa respuesta, ¿sí o no? Este es un patrón familiar de esa interacción en ese diálogo. Dios habla de lo que están haciendo mal, y ellos ¿qué hacen? Al preguntar eso, lo están negando, y traemos entonces a nuestra memoria que el pueblo ya había hecho lo mismo, lo ha estado haciendo todo el tiempo, y hemos descubierto que esta no es una pregunta de buena fe. No es como que, o sea, lo siento, no, ¿de verdad lo hice? No, es que nosotros lo hemos hecho. Y ahí va, la arrogancia está presentada ahí. Esa pregunta implica más bien una negación de la acusación de Malaquías.
Y de esa manera lo están desafiando. A ver, presente las pruebas. El hebreo expresa en estas palabras un hábito persistente de hablar contra Dios. La forma de ese verbo que está ahí, hablado, que hemos hablado, la forma de ese verbo en el original denota que estas palabras fueron dichas el uno al otro, murmurando. Esa costumbre de conversar entre ellos, comparar las promesas de Dios con su situación. ¿Y usted cómo se siente? Porque yo me siento como mal. ¿Usted no ve que la cosa está como mal? Dios como que no nos está tratando justamente, ¿no le parece? Y de esa manera pretendían ignorar que criticaban a Dios. Y eso describe, mis hermanos, la indiferencia espiritual del pueblo hacia su pecado. Al preguntar ellos, ¿qué hemos hablado contra ti? Esa pregunta en realidad es muy diciente. Y podemos ver tres cosas importantes que reiteran lo que había pasado antes. Primero, ellos no son conscientes de muchos de sus pecados. Aunque ha venido la advertencia del Señor y aunque ha venido las palabras claras del Señor, ellos no son conscientes de su pecado. Segundo, automáticamente ellos se negaban a creer en Dios, lo cuestionaban, lo contradecían, como cuando alguien viene y nos dice, hermano, ponle cuidado a esta situación sobre esto, y de una vez salimos de una manera contestataria. No. Así lo estaban haciendo ellos. Salen inmediatamente a negar. ¿Nosotros? No. Eso es lo que están haciendo, expresando esas preguntas. Tercero, son lentísimos para aprender. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque siguen cometiendo el mismo pecado de dudar de las palabras de Dios. Es absurdo, hermano. Mire, es casi difícil de creer que pudieran estar tan ciegos. De no ser porque sus respuestas a Dios se repiten una y otra vez en cada generación, casi que nosotros pasaríamos un poquito ahí desapercibido el asunto. Esa respuesta del Señor se repite generación tras generación, en todas las épocas. Pregunta, ¿incluida la nuestra? Incluida la nuestra. Hasta en nuestras iglesias los veo dudando. Hasta en nuestro corazón. Ya la cosa se puso más seria, ¿no? Sin embargo, hermano, Dios persiste y el Señor lo demuestra enviando a su profeta Malaquías para que les hablara y para que nos hablara a nosotros hoy, porque Malaquías tiene que ver con nosotros hoy. Sí, Señor. ¿Y lo que el Señor nos está hablando esta mañana tiene que ver con nosotros? Sí, Señor. Obviamente ellos no prestaron atención a la advertencia que acabamos de leer en el capítulo 2. Y si no habrían tenido necesidad de este nuevo aviso. Ellos persistían en sus murmuraciones maliciosas y difamatorias contra Dios. Y entonces nosotros, mientras leemos las palabras de ellos, podríamos recordar a otros personajes de los cuales ya hemos escuchado, de los que ya hemos hablado, de los que ya hemos leído, que murmuraron antes. ¿Quién se les viene a ustedes a la memoria? Sí, Señor. Resulta que tenemos a un pueblo allá en el desierto en el tiempo de Moisés. O sea que ha sido una costumbre constante en medio del pueblo esa murmuración. Era como los que se quejan de Dios todos los tiempos. Pregunta, ¿incluso hay ecos en nuestro propio corazón? ¿Y hasta en nuestros labios? Digamos que solamente en algunas ocasiones, ¿no?
El profeta lanza su acusación y como que ellos no entienden ni establecen esas conexiones obvias entre las palabras de Dios y sus hechos. Y Dios les recuerda entonces lo que ustedes están diciendo. Verso 14. ¿Cómo es que terminamos? ¿Qué hemos hablado contra ti? Bueno, ustedes están pidiendo una prueba. Verso 14. Habéis dicho, en vano es servir a Dios. Esperen, no nos vayamos tan rápido. Quizás ellos recuerdan a los soberbios, miran a su alrededor y ven las otras naciones cómo progresan. Ven a unos prósperos paganos, las naciones circunvecinas abundan, todas las cosas en ellos parece que marchan bien, y ellos se miran a ellos y dicen, ¿y nosotros tan pobres? Ellos miran a los que están aquí al lado, estos prosperan, estos prosperan, estos prosperan. ¿De dónde es que venían ellos? ¿De dónde venían? De Babilonia. Así que quizás ellos levantan sus ojos hacia Babilonia y dicen, y toda esta gente prospera y nosotros no tenemos, estamos pobres. Y entonces ellos llegan a esta conclusión. Ven a todo el mundo prosperar, ven a los enemigos prosperar, se ven a ellos sirviéndole al Señor, y su conclusión ¿cuál es? En vano es servir a Dios. Normalmente cuando nosotros hablamos del servicio y lo vemos dentro del pueblo, el servicio a Dios resultaba en una bendición, no como un premio o un pago por el esfuerzo, como un don gratuito del Señor hacia su pueblo en gracia. Pero aquí el pueblo demanda que Dios los bendiga. Nosotros tenemos derecho a que Él nos bendiga porque nosotros estamos sirviendo, y se equivocan completamente con respecto a la naturaleza del servicio a Dios, porque lo están convirtiendo en un negocio mercenario. Ellos se creen justos, pero no se dan cuenta que lo que están haciendo en realidad es blasfemando contra Dios en su corazón. Blasfeman en su conducta, blasfeman en su hablar. Quizás por el contexto y por todo lo que nosotros hemos leído y cómo no solamente el pueblo está involucrado, podríamos pensar que esa tentación les rondaría también a los levitas. Ellos considerarían quizás que nada les había beneficiado servir al Señor. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque el Señor ha tenido que venir a reprender aún a aquellos que servían en el templo. ¿Dónde quedamos? En vano es servir a Dios. Miren esta pregunta, hermano. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Esas palabras son palabras rudas, ¿no les parece? Yo no sé si algunos de ustedes crecieron en una generación donde si usted llegaba a dirigirle a su padre una palabra así como fuerte, o si usted llegaba a contestarle así como medio fuerte, usted estaba arriesgando sus dos dientes de aquí. ¿Alguno creció en esa generación? Sí. ¿Algo otros no? Qué bueno, qué bueno. Hermano, nosotros no nos hubiéramos atrevido a hablarle ni a nuestros padres así. ¿Ustedes se dan cuenta las palabras del pueblo? Uy, hermano. Eso que dice el texto, ¿qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas? Creo que Reina Valera lo traduce como la ley, ¿sí? Sí, aparece como ley. Bueno, literalmente es esa palabra, la ley.
¿Qué es eso? Lo que Él requiere que sea guardado, sus observancias. Bueno, y aquí entonces debemos detenernos a pensar, porque ellos, tenemos que decir que exteriormente sí servían a Dios. Pregunta, ¿exteriormente ellos guardaban la ley? Hermanos, ¿qué les pasa hoy? ¿Guardaban la ley? Por lo menos exteriormente. Sí, ahí los vemos, ahí los hemos visto. Pero no por amor a Dios. Entonces lo que el texto nos está diciendo es que más bien ellos lo hacían con la esperanza de ser bien pagados y de tener una prosperidad material. Y cuando esa prosperidad les fue vedada, entonces ellos acusan a Dios de ser injusto. Su tendencia a la observancia externa y considerarla como una verdadera religión, nosotros hoy la podemos quizás conectar fácilmente y rápidamente con ese fariseísmo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Ahora, esa frase que nosotros tenemos ahí, ¿qué provecho hay que andemos, que guardemos sus ordenanzas y que andemos de duelo delante del Señor? Esa frasecita ahí, que andemos de duelo, creo que en Reina Valera aparece como afligidos, ¿sí? Que andemos afligidos. En hebreo significaba esto, eso de andar de duelo, andar afligidos. En hebreo se refiere a esa vestimenta exterior que usaban como una señal de humillación y de contrición. Y entonces tiene la misma connotación de las palabras anteriores. Ellos olvidaron quizás las palabras que nosotros encontramos por allá en Isaías, donde Dios viene y les enseña y les dice, mire, el verdadero ayuno es este. Y en forma similar, ahora el Señor los reprende y ellos ahora confunden una manifestación exterior con una verdadera humillación delante del Señor. Entonces, ¿cómo va la idea, hermano? Notemos que ellos se jactaban de ser fieles a Dios. Ellos se jactaban de guardar la ley correctamente. Ellos hacían alarde de arrepentimiento. ¿Ustedes se arrepienten de sus malas obras? Por supuesto que sí. Mírenos cómo caminamos afligidos. Mírenos cómo nos vestimos de ropas ásperas. Mire cómo nos afligimos como enlutados. Y entonces se pensaban que lo único que hacía falta era que si nosotros ya estamos haciendo nuestra parte, pues que el Señor cumpla también con su parte, ¿sí o no? ¿O no? Ahora, Señor, si tú tienes que cumplir con tu parte, pues lo normal es que nos bendigas. Y de esa manera tan sutil sugerían que fue Dios el que falló en sus promesas. El que está fallando en este pacto, ¿quién es? El Señor, porque nosotros sí estamos cumpliendo. ¿Sí notan? Entonces, bajo una capa de religiosidad, todos esos contemporáneos de Malaquías estaban haciendo maliciosas insinuaciones contra Dios y eran culpables entonces de una miopía legalista. Aquí nosotros podemos hacer unas preguntas sencillas sobre estas palabras y sobre el texto, como para que nosotros abramos un poquito el pensamiento. ¿Qué tipo de palabras son concretamente? Bueno, en tiempo de Malaquías algunos se dedicaban a sacar conclusiones acerca de Dios, partiendo de ellos, no partiendo del Señor. Sacaban conclusiones acerca de Dios y acerca de sus propósitos, porque ellos creían ser el arquetipo de la piedad. ¿Cómo se atrevía Dios a permitir que en sus vidas surgieran problemas? Su inmediata respuesta ante el más mínimo problema era por demás es servir a Dios.
¿Qué provecho hay que nosotros guardemos su ley? Sus palabras difamaban el nombre de Dios y afirmaban que era injusto. ¿Qué provecho hay en que nosotros guardemos su ley y en que andemos de duelo? No pensaban que tuviera sentido procurar servir a Dios. Y sus palabras entonces señalan con el dedo arrogante hacia el Señor. Tú no estás cumpliendo con tu parte. Claro, ellos creían que los arrogantes eran otros, como lo vamos a ver ahora en el verso 15. Ellos no pueden ver su arrogancia en ellos mismos. Son palabras que confían en su propia justicia. Los impíos son otros. Los que cometen impiedad son otros, nosotros no. Eso lo dice el verso 15. Pero note que estas palabras son palabras que ellos lo pronuncian entre ellos murmurando, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que produzcan esas palabras entre aquellos que los escuchan? Son palabras que traen desaliento a los demás. Pues sí, ¿no? Sí, servir a Dios es como inútil. Y les hace pensar que no sirve de nada servir al Señor y que la verdad no va a pasar nada si nosotros dejamos de hacerlo. Así que son palabras llenas de arrogancia, de orgullo, de auto. Son palabras bastante peligrosas. La otra pregunta que podría surgir ahí: ¿cuándo se pronuncian estas palabras? El texto no lo dice, pero como es una constante entre ellos, el verbo lo que nos lleva a pensar es que normalmente eso se ha convertido casi que en su charla normal todo el tiempo. Quizás esas duras opiniones acerca del Señor se pronunciaban en conversaciones privadas. No sé si tomarían café, pero a la hora del café se sientan y murmuran contra el Señor de esa manera tan sutil. A la hora del té se sientan para hablar en contra del Señor. Quizás fueran palabras que el esposo y la esposa discutían a la última hora de la noche, ¿no? Como nos pasa a nosotros. Se acuesta uno y empiezan a vomitar palabras contra el Señor. Quizá eran palabras apenas murmuradas. No obstante, fueran públicas, fueran privadas, Dios las oía. Por eso es que viene la acusación del Señor. Ustedes han dicho, ¿nosotros? Y el Señor dice, sí, yo lo digo. Otra preguntita que podría surgir ahí: ¿cómo llega la gente a hablar de esa forma, hermano? Es que estamos hablando del pueblo del Señor, es que no estamos hablando de cualquiera. ¿Cómo llegan ellos a hablar de esta forma? Este pecado fue muy grave y nosotros debemos saber un poco cómo llegaron a tal estado para que a nosotros no nos llegue a suceder lo mismo. Y podríamos proveer, hermano, y mirar varios asuntos. Yo sé que ustedes que tienen unos ojos y una mente más incisiva van a encontrar muchísimo más, pero podríamos proveer varios asuntos para ver la raíz del problema. Y desde muchas cosas que podríamos observar, empiezan a hablar de esta forma por algo, porque olvidan algo. Olvidan ver su presente a la luz del futuro juicio de Dios. Y ellos, ¿cómo saben eso? El texto no lo va a comunicar. Más adelante lo vamos a ver. Yo no voy a llegar a esa parte, así que el pastor Humberto va a tener que darnos luz sobre todo eso. ¿Qué les estaba diciendo el Señor con respecto a su futuro? Pero a ellos, eso como que no les importa y ellos lo olvidan. Y por eso llegan a hablar del Señor así como lo dice. Al olvidar ese asunto del futuro, hermano, muy fácil caen en el error
de acusar al Señor. Porque a ellos les importa hoy su presente. Porque a ellos les importa lo que están viviendo hoy, lo que tienen ya, y como ven a las demás naciones y como ellos se ven. A ellos no les, el futuro no me importa lo que tú tienes para darme hoy a mí aquí. ¿Por qué? Porque yo te sirvo. Algo más es que la gente puede empezar a hablar duramente porque olvidan los peligros de una obediencia parcial. Uno de los mayores problemas que tenía Malaquías en su intento de hacer volver al pueblo de Dios era el hecho que ellos creían haberse entregado por completo a Dios. Entonces simplemente la acusación o la charla con Malaquías podría venir de parte del pueblo así: mira, Malaquías, nosotros hemos servido a Dios, pero Él no nos ha bendecido. No obstante, hermanos, si repasamos lo que con anterioridad les ha dicho Malaquías sobre sus sacrificios, sobre sus diezmos, por ejemplo, vemos que lo que Dios dice es que ellos no le han servido, o sea, no es que no le hayan servido en ningún sentido, sino que su servicio había sido totalmente parcial, su entrega había sido totalmente parcial. Exteriormente, ¿continuaban sirviendo en el templo? Sí, eso ya lo leímos. Pero el Señor viene y les dice: ¿dónde está su corazón? ¿Habían seguido entregando ofrendas? Sí. Pero el Señor viene y les dice: ¿dónde están todos los diezmos? Eso lo acabamos de estudiar. Traigan todos los diezmos ¿Estaban trayendo algo? Sí, pero pues, lo que se pueda, como podamos, no como el Señor dice. Así que asentían con sus cabezas ante Dios, pero nada más. De hecho, trataban a Dios como si fuera un asunto más en la agenda. Dios no era prioritario para ellos. Querían servir a Dios, sí, pero también querían servirse a ellos mismos. Miren, mis hermanos, esa estratagema de servir, de obediencia parcial, constituye una trampa bastante peligrosa, bastante ingeniosa, bastante sutil. Y es un asunto peligroso que no se puede pasar por encima tan rápido, porque fácilmente puede retorcerse y cambiar de forma y avivar más bien acusaciones contra Dios. El único camino seguro es una devoción a Dios sincera y, escúcheme, total. Pero si es que yo voy todos los domingos a la iglesia, porque Dios me está tratando de esta manera. Pues es que yo doy mis ofrendas juicioso, porque el Señor me trata así. Pero si es que yo trato de servir al Señor, es porque el Señor no tiene en cuenta mis grandes esfuerzos por servirlo. Eso es bastante peligroso. Es obvio que Dios no era el problema. Malaquías ya había estado demostrando que Dios los estaba tratando de acuerdo a su pacto. ¿Por qué? Pues porque ustedes son mi pueblo. Sin embargo, la respuesta del Señor no sería la bendición que ellos estaban esperando. Así que estas palabras revelan tanto sobre su motivación profunda y destructiva. Y las palabras que siguen, hermanos, descubren mucho más sobre su honda y demoledora tendencia a envidiar a quienes no se han molestado en seguir los mandamientos del Señor. Y mire cómo va a estar expresado. Verso 15. Por eso llamamos bienaventurados a los soberbios. Mire esto, hermano.
no solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y salen impunes. ¿Cómo aparece en Reina Valera? ¿Y escapan impunes? Tientan a Dios y escaparon. Estas son palabras que las dice ¿quién? El pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Dios. Hay un dicho que dice, bueno, ese es un dicho más antiguo, no recordé cómo dice el actual para esta generación. Los campos lejanos siempre están más verdes. ¿Cómo sería un dicho para este tiempo? No lo recordé. Pero me va a entender con el dicho. Los campos del frente, del vecino, como que son más verdes. De forma más concreta, mis hermanos, aquí el pueblo de Dios está envidiando a aquellos que son abiertamente arrogantes delante del Señor, al impío, porque ven que ellos tienen éxito. Ahora ellos envidian a los soberbios. Insisto, cuando el texto habla de los soberbios, habla del pueblo impío, hablan de aquellos que están fuera del pueblo del Señor. Pero su arrogancia queda demostrada en que ellos mismos lo califican como bienaventurados. Si notan como, mire cómo dice el texto. Por eso ahora llamamos, ¿quiénes? El pueblo. Ven a los de allá y dicen, qué gente tan bienaventurada, cómo les va de bien en la vida, cómo prospera esa gente, son unos bienaventurados. ¿Quién podría dar el calificativo de bienaventurado o maldito? Es que es el Señor, hermano. ¿Se dan cuenta ustedes la arrogancia del pueblo? Ellos los califican como bienaventurados. Y es que esos presuntuosos no solo prosperan a Dios, no solo prueban a Dios, como dice Reina Valera, tientan. No solamente hacen eso, sino que ¿qué? Escapan impunes, salen impunes, no les pasa nada, Señor, porque no les cae fuego del cielo y los mata, porque eso es lo que se merecen ellos. ¿Sí me va a entender? Ay, hermano, en realidad son unas palabras bastante reveladoras del corazón del pueblo. Los que pronunciaban palabras contra Dios, envidiaban a quienes lo ponían a prueba y salían impunes. Es el comportamiento de los arrogantes, hermano. Israel seguía preocupado porque no se castigaba a los pecadores. Señor, castígalos, dales con todo, Señor, como ellos querían. No, más bien ven a sus enemigos, ven a los impíos, aquellos que se rebelan abiertamente contra el Señor, aquellos impíos, y esa gente es prosperada. Escapan del juicio del Señor, parece que no pasa nada. Recuerdo unos tiempos cuando, voy a contarles una confidencialidad de los músicos. A veces cuando en medio de la alabanza las cosas como que no surgían bien, ¿no? A este se le fueron los dedos, este hizo mal la nota, hoy como que la alabanza no fluyó, hoy no hubo unción en la alabanza, hoy los músicos estaban como perdidos. Entonces no faltaba el hermano súper espiritual que venía y decía, vamos a orar, y que Dios muestre el pecado de alguno de estos que está aquí, por eso es que no está funcionando la alabanza. Algunos de esos músicos deben andar re mal y por eso es que aquí no fluye hoy. Vamos a rogar a Dios para que Dios muestre el pecado.
Ustedes se imaginan que el Señor diga, listo, vamos a revelar el pecado. Vamos a empezar por usted. Bueno, ay hermano, es que ha pasado lo mismo todo el tiempo. Por supuesto que lo que ellos no llegaban a ver, aquellos que se quejaban, ellos no podían entender que cuando aparentemente el impío se sale con la suya, en realidad se trata de una forma de juicio del Señor. Malaquías señalará después que los soberbios, los impíos, serán castigados. Pero perdónenme que se lo diga así, hermano, tan escuetamente, y lo digo con respeto, como que el Señor se acerca al pueblo y le dice, ¿a usted qué le importa? ¿Quién va a traer juicio sobre el impío? Soy yo. Yo soy el que estoy tratando con ellos. Usted, Malaquías señalará después entonces que ellos serán castigados. Ellos no pueden ver que el Señor está siendo paciente con el pecador. Lo había sido con ellos. Lo había sido con ellos. Ah, ¿ustedes quieren que yo castigue al impío? Venga, y sus pecados. Ah, porque yo sí hago un diagnóstico claro del pecado de los de afuera, ¿no? Pero el mío no lo puedo ver. Pero eso a ellos no les importa. Solo una pequeña conclusión de esta parte, hermano. Este pueblo profería palabras violentas de resentimiento contra Dios. Y eso demuestra que eran fundamentalmente egoístas al máximo. Y en lugar de adorar a Dios y de servir a Dios, se habían convertido ahora en sus propios ídolos. Es que estaba recordando dichos antiguos. Y un dicho antiguo dice, Dios no es suficiente para el hombre demasiado codicioso. Hagamos algunas aplicaciones esta mañana. Malaquías dirige su mensaje ¿a quién? Al pueblo de Judá, a su pueblo. Él había encontrado ese tipo de palabras entre quienes profesaban tener, o más bien pertenecer al pueblo de Dios. Mis hermanos, escúchenme bien, lo mismo sucede hoy. A veces el modo en que Dios trata a su pueblo es difícil de entender, sí. Y es que aquellos que sirven al Señor con fidelidad y amor no están exentos de calamidades. Bienvenidos a esta es la vida del creyente. Si alguna vez a usted le dijeron que nosotros éramos algo así como supermanes, que nunca nos enfermamos, que nunca nos morimos, que no nos pasa nada, le mintieron. Esta es la vida del creyente. Pasa calamidades, pruebas. A veces la providencia del Señor es un misterio para nosotros y nos quedamos sin saber qué decir. Sin embargo, mis hermanos, teniendo fe, nos abstenemos de juzgar lo que Él ha permitido que suceda. Él es Dios, nosotros sencillo barro. En esos momentos de crisis, hermanos, nosotros confiamos en Él, acercándonos humildemente y dejándolo a Él a cargo de nuestras aflicciones, de nuestras decepciones. Porque teniendo que presenciar a menudo la aparente felicidad y la comodidad de los impíos, nosotros podemos caer fácilmente en la tentación de llegar a decir estas palabras. He oído muchas veces frases como que, pero a mí ¿de qué me ha servido? ¿Pero qué provecho he sacado yo de esto? ¿Recuerdan la ilustración que les di al principio? Ya les dije, fue una ilustración que yo viví en carne propia.
¿Qué provecho hay? Y eso lo he escuchado en boca de creyentes obedientes. Es una pregunta tan reveladora. He percibido palabras de lamento y de envidia porque quienes son fieles no reciben recompensa y quienes no parecen divertirse más en este mundo, ¿no? Salir impunes, pero mire esa gente cómo la pasa de bien. Qué triste escuchar y ver una piedad amargada en cristianos fieles. Y se lo voy a decir así en frío y en crudo, mis hermanos. Sí, los pecadores muchas veces se salen con la suya y salen impunes. Sí. Y a usted, al leer la historia bíblica, cuando nosotros leemos la historia bíblica, podríamos preguntarnos, ¿cómo es posible que un Dios justo haya permitido que su siervo, por ejemplo, para recordar una historia, por ejemplo, su siervo Nabot fuera apedreado, fuera muerto de esa manera y fuera despojado de sus posesiones a mano de una impía Jezabel? Porque sucedió, ¿sí o no? Pero no preguntamos, ¿cómo es que un Dios justo pudo permitir que hombres impíos triunfaran sobre su Hijo Jesús y lo condenaran a morir en una cruz? Eso no. Porque también sucedió, ¿sí o no? Bueno. Y en cada uno de esos casos, hermano, en ese momento la justicia como que no era evidente. Y podríamos citar muchísimos casos más. Pero la manera de actuar de Dios sigue siendo muy diferente a la nuestra, porque Él es Dios. Sus pensamientos no son como los nuestros. Puede ser, sí, mis hermanos, puede ser que no veamos justicia. Puede ser que no exista justicia a nuestros ojos. Sí, hermanos, es que el pecado nunca es justo. Siempre irá en contra de la justicia divina de Dios. Pero ¿sabe qué? Con nuestros ojos tranquilos y con una mirada tranquila, el milagro es que aún en medio de lo injusto hay un camino. Aún en medio de toda esa injusticia hubo un camino perfecto señalado. ¿Quién es el camino? Jesús dijo, yo soy el camino. La promesa para el Señor es: ustedes nunca van a sufrir de nada. A ustedes les va a ir bien en la vida. Todo lo que ustedes digan con sus palabras se hará. ¿Sí? No. ¿Quiere que les recuerde solo una de esas promesas del Señor? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Saben? Los apóstoles nunca vieron la fe en Cristo como un vehículo que les condujera a la prosperidad material, a la salud, al bienestar. Al contrario, el cristianismo les trajo problemas, persecución, les trajo dificultades. ¿Y sabe qué, mi hermano? Hablando de impunidad, la paciencia del Señor también conlleva riesgo. Puede haber alguien esta mañana aquí que no sea creyente, que no se haya acercado al Señor. La paciencia del Señor conlleva un riesgo, porque puede llevarnos a pensar que el pecado no tiene importancia. Uy, mire lo que hice y no pasó nada. Cometí esto y salí ileso. Puede quizás llevarnos a pensar que saldrán impunes
de la misma transgresión. Pero déjeme decirle, Dios es paciente con el pecador, esperando que todos nosotros vengamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Centrarse en uno mismo, mis hermanos, es una de las maldiciones de nuestra época. Resulta difícil que dos personas egocéntricas mantengan un matrimonio. A los padres egocéntricos, sus hijos les resulta demasiado exigentes. No resulta fácil que los niños egocéntricos honren a su padre, honren a su madre como debería ser. Pertenecer a una iglesia exigente es complicado para las personas egocéntricas. De hecho, trae un desafío para la iglesia ese tipo de personas. Esta clase de personas salen al mundo a ver qué consiguen en su lugar de trabajo, en sus oficinas, en su comunidad local, en su nación, en su mundo. Y les resulta difícil apañársela con Dios cuando Dios no les sirve como ellos quieren, ¿sabe? Es necesario aprender a estar satisfechos con Dios, aunque no nos sirva como nosotros queremos. Muchas de nuestras Biblias encuentran una cantidad de series de referencias cruzadas con otros textos. Y quiero llamar su atención sobre algo, mis hermanos. Aparece una cita cruzada ahí con el Salmo 73 y quiero que vayamos allá. Salmo 73. Todos dicen, ay, mire qué palabras las que aparecen aquí son igualitas. Quiero llamar su atención porque con esa cita cruzada que nosotros tenemos del Salmo 73 hay que tener cuidado. Sus palabras sí están escritas como de la misma manera, pero son diferentes. Cuando nosotros leemos el Salmo, encontramos a Asaf. Asaf era el director de alabanza, de los músicos entre el pueblo. Y Asaf nos muestra que tiene una lucha interna, hay una lucha silenciosa. Y al leer el Salmo encontramos las cosas que pasaron por la mente y por el corazón de Asaf. Mire lo que dice verso 2 al verso 5. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve, note, envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, sino son azotados como los demás hombres. Son las mismas palabras, ¿cierto? Pero llega un momento en el que Asaf va a decir lo siguiente, verso 13. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En otras palabras, en vano he sido cristiano. Pero ¿dónde está la diferencia? Lo que quiero que nosotros veamos, hermano, es que más adelante, como que Asaf reacciona y reconoce, como que es lo que yo estoy pensando. Mire lo que dice el verso 22. Entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Qué bueno que la Escritura a veces nos autorice para decirnos estas palabras. Porque a veces cuando nosotros pensamos de esta manera delante del Señor, somos como una... Ay, me gustó, ahora sí cómo sonó eso. Como que reacciona y dice, ¿yo qué estaba pensando? Y lo que quiero resaltar es que, hermano, él nunca abrió su boca para decirlo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el mismo Salmo lo dice, verso 15. Note lo que dice, si yo hubiera dicho así,
Si yo hubiera dicho así, si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí, habría traicionado a la generación de tus hijos. Así que la lucha que nosotros vemos en el Salmo 23 fue una lucha, 73, fue una lucha que simplemente quedó allí. Llegó a pensarlo, pero note, nunca abrió su boca. Pero lo que nosotros vemos en Malaquías es algo diferente. Es que Dios disputa con el pueblo a causa de sus palabras violentas, de sus palabras duras, ofensivas. Y esas palabras revelaron lo que atesoraba en sus corazones. Tenemos unas cuantas cosas más por decir en Malaquías, pero dentro de 8 días terminamos. Quiero que vayamos juntos y hagamos una oración final, y quiero que oremos juntos la palabra esta mañana. Estamos en el 73, ¿cierto? ¿Dónde quedamos? ¿Verso 15? Quiero que juntos leamos esta oración como nuestra oración final esta mañana, ¿de acuerdo? Verso 73. Permítame que yo se la dirija mientras ustedes concentran su mirada y su corazón ahí. Oremos. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí había traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor. Cuando te levantes, despreciará su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo y tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de mi Dios es mi bien. Es Dios el Señor. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Amén.